Mediante un comunicado público, el Ministerio de Gobierno descartó que el presidente de la República haya tenido conversaciones con vocales del Consejo de la Judicatura para solicitar ayuda con el fin de que regrese Yori a la presidencia de la Asamblea. Según la nota, Morillo se habría tomado el nombre del primer mandatario. Estar conversando un poquito con fuerzas políticas para ver cómo esto ya se logra revertir. En el comunicado se expresa que presionar a las autoridades de los otros poderes del Estado no es compatible con los valores democráticos y el irrestricto respeto al Estado de Derecho y a la independencia de funciones. El audio al que se hace referencia fue publicado por el medio digital La Posta. En él se escucha a quien sería el vocal de la Judicatura, Juan José Murillo, conversar también con quien sería uno de los jueces a cargo de tramitar las acciones presentadas por Yori y sus allegados. Va a haber una transición, un cambio rápido, es decir, En el diálogo, Murillo asegura que conversó el día anterior con el presidente Lasso, quien le habría pedido su intervención a favor de Yori. Luego tienen que lograr el presidente y vicepresidente, entonces quieren trabajar de esa manera. Señor Morillo, señor Barrero, ¿qué tienen que hacer ustedes llamando a los jueces para que intercedan? Dicho de su propia boca, dicho de lo que ellos han manifestado, intercedan a favor de la señora Yori por pedido del presidente de la República. Esto no solamente queda en el tema de los jueces, sino que nos demuestra claramente que la judicatura está en este momento secuestrada por el presidente de la República. La Asamblea Nacional, en especial la Comisión de Fiscalización y Control Político, también reaccionó y este jueves convocó al presidente y vocales del Consejo de la Judicatura para que comparezcan ante el Pleno de la Comisión y se pronuncien sobre el audio. De forma virtual continúa la comparecencia de autoridades en la Comisión de Fiscalización. El tema a tratar continúa siendo el caso del patrón Norero, el presunto narcotraficante. Esta mañana en su comparecencia el ministro del Interior y el presidente de la Comisión de Fiscalización concordaron que de este caso saldrían más investigaciones luego de analizar los bienes incautados. El caso Norero debe ser el inicio de muchos otros casos que irán saliendo. Que la decisión de la Comisión de Fiscalización de incursionar en una investigación que aparentemente está en el orden estricto de lo penal es justamente a raíz del descubrimiento de posibles hilos conductores a la esfera política. El ministro del Interior acotó que una de las investigaciones a realizarse será el funcionamiento de la legalización de bienes. Realmente lo que fue incautado como la casa, para poner un solo ejemplo, una casa de un valor que fue adquirida, de qué forma y cómo en las notarías todo esto también va funcionando y en la registraduría de la propiedad. Pero que el descubrimiento de otros casos ligados a Norero también dependen del sistema de justicia, dijo Carrillo. Yo creo que la Asamblea Nacional ya debería ver la posibilidad de que contemos con una estructura nacional para el crimen organizado. Por su parte, el presidente de la Comisión de Fiscalización mencionó apenas un ejemplo en donde la justicia no actúa ágilmente, como es el caso de Javier Jordán, enjuiciado por asociación ilícita en el año 2020 y actualmente prófugo de la justicia. Que no existe ningún pedido de extradición solicitado por juez alguno en este país en contra del señor Javier Jordán, quien disfruta de los placeres de la corrupción en la ciudad de Miami, como usted ha visto. Es justo lo que aprovecha el crimen organizado, el fraccionamiento de la institucionalidad. Tenemos inestabilidad en el Consejo de la Judicatura, tenemos inestabilidad en la Corte Nacional de Justicia. Entre tanto, desde el Consejo de la Judicatura se asegura que no existen herramientas necesarias para hacer frente a jueces que le apuestan a la impunidad. El Consejo de la Judicatura, por un retardo injustificado, no puede destituir. Por una negligencia manifiesta no puede destituir si no cuenta con estas dos condiciones: denuncia y declaratoria jurisdiccional previa de los jueces superiores. El tercer día de movilizaciones inició con cierres en los extremos norte y sur de la ciudad. En la curva de Santa Rosa, decenas de camiones cerraron la Panamericana Sur en ambos sentidos, hasta Tambillo. Se trata de miembros de asociaciones de transporte pesado que exigen solución con respecto a la seguridad y al precio de los combustibles. Ellos se han desmarcado de la protesta indígena, pero han señalado que se mantendrán en el lugar hasta que sus pedidos sean escuchados.
Quito amaneció sitiada por maquinaria y por vehículos pesados, se están haciendo las coordinaciones, algunas son demandas menores y se está dialogando desde el Ministerio de Gobierno para poder solucionarlos lo más pronto posible y que la ciudad vuelva a la normalidad. Cerca del mediodía también se registraron cierres en la zona limítrofe entre Quito y Mejía, en el sur de la ciudad. Manifestantes avanzaron en camiones desde Cutuglagua hasta la Villa Flora. Esto ocasionó que el sistema de transporte público deje de funcionar en la zona. Dueños de locales comerciales en la avenida Maldonado cerraron al paso de la movilización. El municipio de Quito y la Fuerza Pública, Policía y Fuerzas Armadas han anunciado acciones conjuntas con el objetivo de que no se interrumpan las actividades comerciales ni la movilidad en la capital. Se ha activado todo un contingente de maquinaria para actuar con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas frente a estos cierres de vías. Lo estamos haciendo en el marco de la ley. No vamos a permitir actos de violencia. Por otro lado, el gobierno nacional dio un balance sobre los 3 días de manifestaciones. Hasta el momento, 15 vehículos de la policía han sido afectados y uno totalmente destruido por manifestantes en los exteriores de la unidad de flagrancia en Quito. Hay más de 20 detenidos y la mayoría ha pasado la audiencia de calificación de flagrancia. También hay 41 instrucciones fiscales. Cada vez va decayendo. Hasta el momento se registran a nivel nacional alrededor de 63 incidentes y el número de personas que se encuentran en estos actos de caotización no sobrepasan los 5.500. Tenemos 7 policías retenidos en una comunidad de Cotopaxi. Ellos ya han cometido un delito de secuestro. Está presentada la denuncia, la UNAS está activada y también organismos internacionales para la liberación. El gobierno asegura que está abierto al diálogo, pero radicalizarán acciones si así lo hacen los manifestantes. Contendremos la violencia con el uso progresivo, con la firmeza que requiere el Ecuador, pero trataremos de proteger a la mayoría de ciudadanos que quiere vivir en democracia y que quiere convivir en paz. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, señaló que las movilizaciones favorecen a la penetración del crimen organizado porque los agentes de la policía y Fuerzas Armadas están empleadas en recuperar el orden público, en lugar de atacar a las organizaciones delictivas. Los sectores productivos del país están preocupados por las paralizaciones a nivel nacional. Sostienen que las pérdidas económicas son cuantiosas, que no hay economía que aguante a este ritmo. Eso genera pérdidas. Si hacemos un cálculo solamente pues, en nuestro sector, cuánto se podría perder diariamente si los locales por precaución dejan de vender, podríamos hablar de unos 20 millones de dólares. Y cualquier tipo de inestabilidad es enemiga de la economía, es enemiga de la prosperidad económica. Este miércoles se cumplen 3 días del paro nacional indefinido y por eso gremios floricultores, exportadores, cacaoteros, turísticos e industriales se reunieron en rechazo al paro, pues aseguran que el país necesita producción y no paralización. Para que tengan una idea, la afectación diaria para flores es más o menos 2 millones de dólares que no se exportan, que se pierden básicamente porque es producto que no se puede reutilizar. Todavía es muy corto el tiempo para poder estimar o dimensionar las pérdidas. Lo que podemos hacer es un comparativo con lo que sucedió en el 2019, ¿no? Que se mencionó acá en el panel, se perdieron casi 1.000 millones de dólares, aproximadamente 50 millones de dólares en ventas para el sector productivo se perdían diariamente. El país necesita impulsar las actividades productivas y las paralizaciones hacen todo lo contrario. Para Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, los sectores productivos son los que más pierden. Por eso llama a un consenso urgente entre manifestantes y el Ejecutivo. Todavía es pronto para saber cuánto es las pérdidas. Si partimos de lo que fue el 2019, se habla de que se puede perder entre 10 y 20 millones diarios en la economía producto de las paralizaciones. Entonces, en la medida que se van cerrando las vías, comienzan a haber escasez y obviamente van a haber afectaciones en las ventas. Por su parte, el vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores asegura que solo en este sector se pierden más de 3 millones de dólares diarios, que el balance de estos 3 días es totalmente negativo. Sí, en el sector exportador diariamente están comprometidos 3.2 millones de dólares, sobre todo en productos que no necesariamente han logrado movilizarse, como el sector florícola, brocolero, los elaborados de madera, también elaborados de frutas y hortalizas.
Mientras que en el sector turístico las cosas no están mejor. Allí las pérdidas llegan hasta 5 millones de dólares por día, asegura Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador. Pero lo que pasa es que la afectación a nosotros nos llega con cancelaciones de reserva. ¿Por qué? Los operadores de turismo, transporte turístico, restaurantes, hotelería, todos están contraídos en este momento. Las pérdidas son de 2 a 5 millones de dólares diarios. En la anterior revuelta del 2019, el sector productivo perdió 800 millones de dólares. Y eso sí me preocupa que este año va a ser de nuevo, creo que a pérdida, porque no hay una reactivación turística. Y aunque es muy pronto aún para asegurar si será un año a pérdida, no queda duda que la recuperación económica tan anhelada tomará más tiempo del que se esperaba.